Hoy estamos acá, el grupo Solidaridades, con el segundo encuentro convocado por nuestro grupo para tener un espacio de compartir el tema, el duelo y la posibilidad de transformar. Mi nombre es Abigail Vallejo, estudié Sistemas de Información en la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, especialista en promoción y prevención de enfermedades cardiovasculares de la misma universidad y medicina ayurveda en la Escuela de Ayurveda de California. Me desempeño hoy como terapeuta holística. Nuestro grupo Solidaridades es un grupo de apoyo formado por aproximadamente 40 profesionales que tiene como objetivo brindar apoyo en diferentes campos a personas que lo soliciten, especialmente en este momento que nos encontramos todos los habitantes de la Tierra. Quiero invitarlos un momentito a cerrar sus ojos y a respirar profundo 3 veces, logrando con ello centrar nuestra atención a escucharnos adentro, permitiéndonos identificar y reconocer qué dolor, qué duelo tenemos presente hoy. Lleva esta situación a tu corazón, intenciónalo allí. Abre lentamente tus ojos. Recomendamos, por favor, evitar chatear en el momento que estemos haciendo las presentaciones para dar pues para que no interrumpamos la pantalla, ¿cierto? Muy bien, recordarles entonces, recordemos qué es el duelo, lo que significa. El duelo es un dolor por alguna pena o aflicción, bien sea por una pérdida de una presencia significativa o simbólica y con valor para nosotros. Es tan natural el duelo como llorar cuando nos lastimamos, como comer cuando tenemos hambre, como dormir cuando estamos cansados. Es la manera como la naturaleza sana un corazón roto. Aprender a navegar en corrientes contrarias es aprovechar nuestra fuerza vital y reconocernos cada uno en cada instante, y esto es lo que nos posibilita la reconstrucción. El desarrollo de este encuentro hoy entonces estará a cargo de 2 profesionales del grupo Solidaridades. Vamos a iniciar con Edwin Augusto Quintero Martínez. Él estudió psicología en la Universidad de Antioquia, es tutor facilitador del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del Centro del Comercio en Medellín. Es docente de cátedra del Instituto Técnico de Tránsito y Transporte de Medellín. También tiene una certificación en bioreprogramación. Bienvenido, Edwin. Gracias, Abigail, y un saludo cordial para todos los asistentes. Muy bien, entonces me voy a permitir aquí compartirles pantalla con la presentación para que vamos siguiendo la conversación con esa presentación aquí. Muy bien, yo creo que ahí se visualiza. Muy bien, mucho sentido lo de solidaridad es grupo de apoyo en tiempos de renovación de la vida, con lo que es el duelo y la posibilidad de reconstruir. Estamos en tiempo de renovación, en tiempos de reconstrucción y la posibilidad que nos ofrecen estos cambios, estos momentos de crisis, que es lo que da la crisis, una posibilidad de darle una mirada diferente a cualquier asunto pues, que afrontamos en la vida diaria. Entonces, los duelos, como los duelos los conocemos muy acentuadamente en relación a las pérdidas físicas, pérdidas de seres queridos, que son muy importantes, posiblemente las más importantes que pueda haber por el nivel
de emocional implícito ahí, tenemos también pérdidas que son intangibles y las que están en juego la subjetividad porque cada quien le da una interpretación diferente a y hay a veces pérdidas que pasan desapercibidas, que no las tenemos muy claras. Entonces hay tipos de pérdidas muy, muy propias. Hay pérdidas en lugar a un sitio físico, posiblemente unas personas que han sido desplazadas o fueron desmovilizadas y han llegado a un sitio específico o han tenido que movilizarse de su lugar, han tenido la pérdida de un lugar físico. Hay pérdidas por un rol construido. Tenemos personas que llevan muchos años en una empresa, han ascendido de un momento a otro, sobre todo en este tiempo presente, pues la empresa entró en crisis, de pronto en quiebra, necesitan ayuda financiera y obviamente desde lo mínimo que es bajarse en el sueldo hasta de pronto perder el lugar del trabajo es quedarse sin piso y no saber para dónde se va, hacia dónde empieza nuevamente, porque es un nuevo empezar, un nuevo comenzar. Autonomía conquistada, de pronto podemos hablar de jóvenes o personas que se independizaron de su familia, pueden haber estado ya recientemente casados en unión libre, pero aparte independientes a nivel económico y tengan que regresar nuevamente al hogar a volver a lo que por lo que habían trabajado mucho tiempo, entonces hay una pérdida de esa conquista, la pérdida del cuerpo y sus capacidades por enfermedades, por pérdidas de miembros, y también pérdidas pertenecientes a lo que es la identidad, sentirse perteneciente a un lugar, a un sector, a un grupo social o tener la identidad con. Bueno, todo eso en relación al duelo, todo este caminar del duelo es muy desprolijo porque es un recorrido como lo hacen a nivel de metáfora, como el equilibrista que va con el balancín y que tiene que tomar la armonía de la caminata nuevamente y sentir el equilibrio. Es variable y tiene unas fases y lo importante allí es reconocer que si el duelo se queda fijada en una fase, requiere intervención. Entonces tenemos las fases propuestas por Elizabeth Kluwer, que son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación ya. Entonces a veces un duelo se queda bloqueado en la ira y de la ira pasa otra vez a la negación y se queda como dando vueltas muchas veces. Es normal que un duelo pase por las fases, no en estados específicos, no tiene un asunto cronológico, pero sí tiene unos momentos lógicos. Entonces pasar nuevamente de llegar a la depresión, de volverse a la ira y volver a hacer el círculo, eso habla de que requiere una intervención también, porque un aspecto importante es que cuando la ira no cede, se puede convertir en odio e incluso en actos de venganza según cómo se haya configurado el duelo. Entonces, el transcurrir del duelo lo que le apunta es a la aceptación de la pérdida y poder reorganizar la relación con los otros, con el mundo, consigo mismo, con, con los hábitos que tenía, donde involucro pues a mis seres cercanos y mis seres pues con los que me he entendido a nivel laboral, a nivel académico, a nivel social, y a reconfigurar todos esos lazos con el ausente o con lo ausente para poder reconocer la imposibilidad de recuperar lo perdido. Eso es clave. Eh, Sería como el fin del duelo, establecer una relación diferente con la persona perdida o con lo que yo haya perdido. Entonces ahí sería como darle un sentido diferente a esa pérdida. También lo que son los cambios en la vida, aceptar los nuevos cambios de la vida, no tener que anclarse el dolor, emprender nuevas alternativas, búsquedas a nivel económico, social, de crecimiento personal para que haya una menor afectación y se puedan reintegrar a una vida más organizada y reorganizada ya con una ausencia, ya que no está, porque he aceptado lo perdido. Bueno, lo que son los rituales y actos simbólicos son muy importantes. Nosotros todos los seres humanos tenemos nuestros rituales y nuestros actos simbólicos, desde lo más mínimo, desde la forma como cuando nos levantamos, empezamos nuestra vida cotidiana, tenemos que ir al trabajo o a estudiar, entonces tenemos unos pequeños rituales, que si se nos mueven los rituales, como que ya no funcionamos muy bien. Asimismo, cuando hay situaciones de duelo, enfocarse en pequeños rituales o actos simbólicos que más adelante se van configurando en algo mucho más
mucho más expansivo, permiten organizar el interior. ¿Qué pasa? Como los recursos internos en un duelo están desviados o no tienen una organización interna, por decirlo así, entonces necesitamos organizar la parte de afuera, el exterior. Eh, si yo estoy organizado internamente, pues mi vida va a funcionar bien. Puedo ser productivo, puedo relacionarme bien, puedo llevar a cabo mis responsabilidades sin mayor problema, porque estoy organizado desde adentro y puedo establecer un orden afuera. Pero muchas veces cuando estoy desorganizado adentro, pierdo el orden internamente por la razón que sea, enfermedades, episodios pues muy conmocionados o una sensación de duelo, una experiencia de duelo. Obviamente mi interior se desorganiza un poquito, mi psiquismo está en unos movimientos que no permiten tener un norte o una orientación. Entonces, a veces empezar o tener un orden afuera, ritualizar las cosas, los rituales siempre traen un poco de orden porque tienen unos momentos muy específicos, hace que ese orden que yo empiezo a buscar de afuera lo pueda transferir hacia el interior y que mi vida pueda seguir su rumbo, superando los diferentes momentos o etapas dolorosas. Rituales como tan sencillos como hacer un escrito, una carta, una obra artística, y depende del sentido que cada quien le ponga a este ritual. Quien elige el ritual es la persona afectada y muchos de nosotros, cualquiera de nosotros, personas cercanas, familiares, pueden acompañarlos en ese ritual simbólico. Entonces, rituales hay muchos, no simplemente es el acompañamiento por la palabra, sino que hay cualquier tipo de rituales desde los que cada quien se pueda imaginar o sienta que deba hacer. Entonces es muy importante eso, los rituales, los pequeños actos simbólicos son muy necesarios porque nos traen organización desde lo que es de afuera hasta el interior y nos permiten tener una conexión también con esa pérdida significativa, vislumbrar esa pérdida con amor, con cariño. Hay cosas dentro del duelo que no son muy favorables y que uno las debe tener en cuenta y las deberemos tener en cuenta para poder propiciar un transcurso normal del duelo y no lo vamos a afectar más y que no se vaya a quedar en un asunto, en un asunto bloqueado. Y son algunos imperativos. Los imperativos como eh, el hubieras, tienes que, debes ser fuerte, hazlo por, muestra ejemplo. Cuando le dicen a los muchachos muy jóvenes, usted tiene que mostrar el ejemplo, usted es el mayor de la casa, los demás lo están viendo y lo están siguiendo. Se convierten en mandatos. Entonces, si yo hubiera hecho, si tú hubieras hecho, tendrías que haber pensado en, no muestres debilidad porque debe ser muy fuerte, hazlo por tus hijos, vive por tus hijos. Son imperativos que se van convirtiendo en mandatos. ¿Cómo es esto? ¿Qué es el mandato? Existen mandatos paternos y maternos. Y el mandato es una orden a cumplir y se forja a nivel inconsciente. Un padre moribundo en un hospital que le dice a un joven, pongámosle 16 años, eh, cuide a su mamá. A punto de fallar, le encomiendo que cuide a su mamá. Eso se convierte en un mandato, una carga desproporcional para el muchacho. Un mandato. Entonces, los mandatos son un mensaje con un impacto emocional muy fuerte a quien la persona le da una interpretación y posiblemente después de que interprete puede que acepte esa interpretación o puede que no acepte la interpretación. Si acepta la interpretación se convierte en un mandato. Entonces, la intención con movilizar los mandatos que no se anclen es darse la posibilidad de autorizarse a vivir, a sentir, a transformar, que no se quede anclado con un si hubieras o no te permito. Entonces, los mandatos hay que identificarlos, sobre todo cuando uno es quien los propicia hacia un niño, hacia un adulto, por la forma en que lo dice. Entonces, los imperativos no ayudan. Impedir las expresiones. Nosotros sabemos que debemos permitir que la persona ventile sus sentimientos, sus expresiones y tengan acogida en nosotros. Nosotros que somos al lado, cualquiera de nosotros, familiares cercanos, profesional de apoyo, nosotros somos personas que brindamos contención y estamos ahí para permitir que afloren las sensaciones tanto eh, desproporcionadas de estas personas como
como muy contenidas. Entonces lo que permitimos es que ventilen todas esas expresiones. Y otra cosa importante de lo que nos ayuda es perpetuar el sentimiento de fidelidad. Muchas veces hay sufrimientos transgeneracionales. Lo que mantiene el duelo fijado muchas veces es el sentimiento de fidelidad, porque es que no se puede deshonrar la memoria del padre o no se puede deshonrar la memoria pues, de la persona querida. Sería violentar su buena imagen. A nivel inconsciente, nosotros siempre vamos a tratar de serle fiel a la familia o a la persona que que estuvo acompañándonos todo ese tiempo. Hablando de personas, si es un trabajo que yo quise mucho, me esmeré tanto por lograrlo, o un rol, y siempre siento una fidelidad grande hacia esa empresa, obviamente, en momentos como estos es cuando se genera también una pérdida significativa. Entonces, sufrimientos transgeneracionales en relación a cuando siempre está la buena imagen del tío querido y al niño que nace le ponen el nombre del tío querido. Y al niño querido le dicen, ves que te pareces tanto al tío Joaquín, te pareces mucho, y hablas hasta parecido, camina, camina, igualito. Lo empiezan a meter en una carga porque inconscientemente quisieran revivir al tío Joaquín, al tío querido, y lo tienen ahí próximamente. Entonces seguramente se empieza a impregnar una carga emocional en el muchacho. Nosotros hablamos de una incorporación emocional muchas veces porque está viviendo una vida que no le corresponde, entonces no está siendo como autónomo con su vida propia, sino que es la carga de los demás impuesta a él muchas veces. Entonces, ese duelo que no se dio de pronto en la familia se puede transmitir la carga. El duelo lo vive la familia y se puede transmitir una carga a personas de otras generaciones siguientes. Entonces, el sentimiento de fidelidad hay que permitir que aflore y que se disipe, que se puedan integrar los elementos buenos y no tan buenos que tenía la persona o que tenía la experiencia en relación al trabajo o en relación al lugar físico, porque todo no era perfecto, pero nosotros vamos a continuar idealizando siempre ese lugar o esa persona. Bueno, aquí lo que ayudaría sería, en relación ya a lo que podemos permitir y autorizar, es autorizar a sentir las emociones. Los hombres no lloran, inhabilitado para sentir. Las mujeres están en casa. Los refranes generan muchos mandatos, los dichos populares o comunes, siempre está la posibilidad de reevaluarlo y eso es autorizar a sentir. Cuando el niño quiere llorar, el adulto quiere llorar, pero por pena o pudor de la familia, que la familia es muy berraca y aguanta mucho, entonces no llora, simplemente es acuñarse al ladito y permitirle que exprese los sentimientos, un abrazo, unas palabras afectuosas, conectarse con el relato, estar con una escucha atenta y posibilitarle que pueda expresar todos esos sentimientos. Entonces, vamos a propiciar que pueda explorar su sentir, que pueda clarificar desde adentro hacia afuera también, con el uso de las palabras, que pueda identificar qué es lo que siente y pueda expresárselo a otro. Cuando tenemos aquí clarificar con palabras, que hablamos que especialmente en niños, generalmente los niños muy pequeños no tienen palabras para expresar la emoción. Tienen una emoción, pero no la expresan porque no le tienen nombre específico. Entonces, nosotros como adultos responsables o acompañantes, es como si le prestáramos las palabras al niño. Cuando sabemos qué siente, podemos nombrárselo. Siento que estás enojado, siento que estás triste. Eso es eso es como magia para ellos. Inmediatamente los clarifica y eso se llama así. Yo lo que siento se llama de esta forma. Es algo muy intuitivo, muy rápido, pero desde afuera nosotros clarificamos con palabras para ayudar a que esa emoción tenga un rumbo favorecedor. También favorecer los rituales y los actos simbólicos desde el deseo propio. Quien tiene la pérdida del sufrimiento es quien propone el acto simbólico. Nosotros los acompañamos, podemos sugerir, pero si no tiene sentido para el doliente, hay que esperar que él acceda o proponga su propio ritual para que haya una relación
una relación más de emotividad que de emocionalidad. Una experiencia de emocionalidad es algo más inmediato, espontáneo y de intensidad más fuerte y generalmente se vive más en solitario. Cuando hay más emotividad, sentimos más el acompañamiento y que hay un sentimiento más perduradero, que perdura más y que está acompañado y congregado hacia muchas personas, familiares, amigos. Bueno, y aquí en relación a la reconstrucción emocional o social, es necesario apuntarle. Para que haya una reconstrucción a nivel emocional y social, es necesario el cubrimiento de necesidades básicas. Eso supera la indefensión. Por la escala pues, de motivación de Abraham Maslow, sabemos que hay escalas básicas en relación a lo fisiológico y una escala en relación a la seguridad a las necesidades resueltas que tienen que ver con la seguridad. Cuando una persona se siente cubierta en esas dos mínimas escalas de necesidades, puede decir que se siente protegido, albergado, sostenido y eso le va a ayudar también a movilizar un poco más el duelo. Propiciar sensación y experiencia de sostenimiento, la red de apoyo familiar, los amigos. En adolescentes es muy curioso que entre ellos no expresan mucho el dolor porque generalmente como no han tenido, si un joven pierde algo muy significativo, los otros posiblemente no lo hayan perdido. Entonces, el pudor de enfrentarse con el otro, con sus iguales, con el otro compañero y sentir que lo vean vulnerable es apenante para ellos. Entonces, desde la familia, los compañeros, maestros, simplemente es conversar, hablar, que es una situación normal y que cualquiera puede perder esas experiencias también le pueden dar una validez de pérdida. Incluso si lo hablara con sus amigos, ellos también estarían en una posición de tú a tú, de igual, de acompañamiento y de escucha activa, porque esto engancha bastante cuando son situaciones pues, que tienen que ver con un asunto doloroso, sensible. Permitir que sea la idealización, esto es integración. Él, ella o aquello no era perfecto. Es al punto al que hay que llegar. No es así como dice ahí, como ese resultado último. Es a donde se pretende llegar, pero es más o menos como cuando el niño sabe que tiene una mamá y la ve muy buena, que es muy buena en sus cuidados, ve que es una mamá muy buena, y después empieza a entender que la mamá regaña y que entonces la mamá también tiene cosas malitas, o con las parejas, con el novio o la novia que empiezan la relación, es perfecto, muy linda, muy lindo, muy juicioso, muy caballeroso, y al momento se estabiliza la relación y como que empieza a tener unas cositas que no son tan buenas, está integrando lo bueno y lo malo. Entonces aquí de permitir que sea la idealización es en el tiempo que lo necesite el doliente, que pueda hablar de esa relación histórica con si fue su padre, su hermano, su tío, que lo va a estar idealizando, pero va a llegar un momento en el que va a empezar a reconocer, no, él tuvo fallas, hizo un mal negocio y estuvimos en quiebra como 5 años. Ese momento es cuando empieza a ceder la idealización y nosotros no la proponemos, no podemos decir deje de idealizar a su padre, no haga, porque es como una afrenta para la buena imagen de esa persona conocida o de ese lugar sagrado, llamémoslo, donde vivía, donde trabajaba. Aquí con la reconstrucción histórica es precisamente eso, va aflorando el vínculo real con la persona fallecido o con el contexto de vida, para que no se siga idealizando. Y ya lo otro es revalidar la dimensión espiritual, que sería muy importante, no se puede dejar de lado. Eso nos permite recobrar la confianza, la fe, la motivación. Ese asunto de yo tener una creencia o unos hábitos en contacto con, sea la naturaleza, algo que me hace sentir muy bien, para lo que me hace sentir bien, que me trae confianza y que la haya perdido por el momento de duelo, que lo pueda revalidar ahorita y recobre todo eso que había perdido y se pueda reconstruir una imagen de sí mismo y emprender nuevos proyectos, tener nuevas habilidades y otorgarle un nuevo sentido a la experiencia. Y ya para finalizar aquí, ya sí son unas preguntas o unas afirmaciones o unas frases, como lo queramos llamar, más abiertas que invitan a que el cuerpo también
nos muestra que hay cosas por trabajar en relación al duelo. El sentido emocional. Mm, Desde lo muy simple, un dolor de garganta, y me voy al origen, se me inflamó la garganta, tengo amigdalitis, pero recuerdo que hace 2 días tuve una discusión muy fuerte con mi esposa o con mi madre y se me quedaron atragantadas unas palabras que no pude decir a nivel simbólico. Entonces se bloquea algo aquí en la garganta, se quedan atrancadas esas palabras que son tan dolientes o tan vergonzosas o tan frustrantes que no las pude decir o no las quise decir y tengo una afectación con la garganta. Ahí podría yo simbolizar el significado de si el dolor está ubicado en una parte específica del cuerpo, eso que me representa. Y hay muchos procedimientos relacionados con el cuerpo. Y ya para dejar aquí, sería la pregunta, ¿cómo habla el duelo en el cuerpo? Porque debemos hacerle caso también al cuerpo. Somos emoción y somos corporeidad. Entonces el cuerpo nos habla también de que hay algo por resolver y debemos estar atentos a ellos. Bueno, y hasta aquí termino yo mi presentación. Les doy gracias por la atención prestada. Qué importante, Edwin. Muchas gracias por tu intervención. Y me parece importante resaltar muchísimo entonces cómo los rituales hacerlos nuestros aliados es una gran ayuda para sostenernos con más confianza y seguridad, ¿cierto? Que nos permita sentirnos y reconocer ese dolor. Porque nos enfatizó muchísimo Edwin, es que no es dejar el dolor, no, es que yo ya estoy muy grande, pues mi mamá ya estaba muy vieja, estaba muy cansada, muy enferma, y como negarse esa posibilidad de llorar, o no, yo llevaba mucho tiempo en el empleo que estaba, es hora de cambiar, como justificándose eso, ¿no? Permitirse entonces sentir y reconocer ese dolor es lo que nos va a permitir salir, ¿cierto, Edwin? Es como lo que tú nos... Exactamente, Abigail. Sí, muchas gracias. Muy bien, entonces esa restauración es muy importante. Vivimos todos en un universo mágico, repleto de grandes fuerzas de vida y de muerte, de creación y de destrucción, de verdad y falsedad. En esta dualidad básica de la creación, caminamos para encontrar sentido a nuestra vida. Esta segunda intervención propone adentrarnos y mirarnos desde la filosofía oriental y nos da otra posibilidad a estar en el presente de nosotros mismos y buscar esa posibilidad de reconstruir y aceptar, comprendiendo nuestra realidad actual. Tenemos con nosotros a Roque Ortega Murillo. Él estudió comunicación social en la Universidad Autónoma del Caribe. Trabaja como terapeuta, estudió también terapeuta de medicina china en la escuela Neijing de España, y es docente en la escuela Neijing Colombia en Bogotá. Bienvenido, Roque. Buenas tardes, pues eh, la tradición oriental tiene indudablemente una serie de recursos y herramientas de carácter muy importante que van a complementar con lo que Edwin estaba hablando acerca de los rituales, de cómo habla el cuerpo en términos de expresar esas emociones. En este momento, la medicina tradicional china plantea que nosotros consideramos al duelo, lo contemplamos en tres aspectos muy importantes. Desde un aspecto anímico, desde un aspecto cultural y de un aspecto espiritual. Desde un punto de vista anímico, la tradición oriental conceptúa que lo primero que enferma en el ser es el Chen. ¿Esto qué significa? Chen, si traducimos la palabra Chen en chino, significa psiquismo, significa alma, significa humor, significa el ánima.
El Chen también expresa la manera particular de cada quien. Chen en chino se escribe con este ideograma. Recuerden ustedes que China no tiene un alfabeto como el nuestro. Ellos pintan ideas a través de unos ideogramas como el que vemos en este momento, que es el ideograma de Chen. Chen significa lo mental, lo psíquico, lo anímico, el humor, el ánima. Entonces, desde el punto de vista del Chen, vamos a ver que Oriente plantea que ese psiquismo, ese Chen, se encuentra manifestado en todo el cuerpo. Es decir, que el corazón siente, mis riñones sienten, mi vaso estómago siente, mi hígado siente, mi pulmón, intestino grueso siente. De tal forma que cada uno de estos órganos y entrañas tienen una función específica en el psiquismo del ser. De tal manera que el fuego que representa el corazón, como saben ustedes, la tradición oriental conceptúa que el hombre es un ser de luz que se concretiza en 5 reinos mutantes, o los 5 elementos como ustedes lo conocen. Así que, por ejemplo, tenemos el reino mutante del fuego, que representa el corazón, intestino delgado. El sentimiento que expresa el Chen o el ánimo del corazón es la alegría, el humor y el ánima. Y además, en el corazón va a ser el residente del espíritu. ¿Y cuál sería la patología del reino del fuego o de ese corazón o emperador, como dicen en China? Es la tristeza, la pena y el exceso de alegría. En el caso de la tierra, que corresponde al vaso estómago, el sentimiento normal sería la reflexión, pero lo patológico sería la obsesión. En el caso del metal, que corresponde al pulmón, intestino grueso, el sentimiento o el psiquismo adecuado del metal es el recuerdo. Ya cuando esa persona entra en un recuerdo permanente, entra en lo que llamamos una melancolía, en una nostalgia, ya ese sentimiento de recuerdo se convierte en un sentimiento patológico. Pasamos al agua, que representa los riñones y representa la vejiga. Allí, el sentimiento o el psiquismo que expresa el riñón es la voluntad, firmeza, alerta y responsabilidad. Y lo que enferma a ese riñón, evidentemente, es el miedo. Para nosotros el miedo es una patología. Es distinto a la alerta. La alerta es como prender esas antenas de alerta a una situación, pero no miedo, porque el miedo lo consideramos como un factor, un elemento que nos paraliza y que indudablemente el miedo, bajo la tradición oriental, consideramos que es la patología más evidente y destructiva que tiene este momento de la humanidad. Fíjense ustedes que no por casualidad en estos momentos vivimos una panmiedo, es decir, con un virus que apareció en un momento puntual, ya sea que apareció o lo crearon, me da igual. Han creado un pánico, han creado un terror, en el sentido que le han asustado el miedo. Y como vivimos en una sociedad basada en el miedo, pues han paniqueado y han asustado el miedo. Y bueno, ya sabemos todo lo que está pasando.
Entonces, para nosotros el miedo es una patología que hace mucho estrago al ser humano. Imagínese usted que en la medicina tradicional china, el riñón o todos los órganos, además de realizar una función física y biológica que ustedes conocen, también tienen una función tridimensional. En ese sentido, por ejemplo, el riñón se proyecta en los huesos, en las médulas, en los dientes, en el oído, en el cabello, en los órganos sexuales y en el cerebro. Para el chino, el cerebro es la continuación de los riñones. De allí que cuando tenemos un impacto de miedo, nos paralizamos mentalmente, porque para el chino, el cerebro también es la expresión de los riñones. Y finalizamos con la madera que representa el hígado y la vesícula biliar. ¿Cuál es el sentimiento o el psiquismo adecuado? Es la decisión y la generosidad. La madera que nos viene a expresar esa imagen de un árbol generoso, frondoso que nos acoge. Esa es la madera. Pero cuando esa madera entra en indecisiones, patológicamente lo afecta la rabia, la ira y la frustración. De esta manera que ese psiquismo que hablan los antiguos hombres de Oriente está reflejado en todos los órganos. Entonces sería como la situación importante de ver dentro de lo que es el psiquismo en la medicina tradicional china, pero si ustedes ven, coincide un poco con lo que decía Edwin, cuando una persona con un duelo está desorganizado por dentro. Cuando él dice que está desorganizado por dentro, nos estamos refiriendo que está con esta situación, con una tristeza, con una pena, con una melancolía, con una obsesión, con un miedo, con una rabia y con una frustración. De tal manera que así expresa el psiquismo la medicina tradicional china. La otra forma de concebir un poco el duelo es a través de un aspecto cultural. A través del aspecto cultural sabemos que nosotros tenemos una herencia judio-cristiana, una herencia judio-cristiana basada en el sufrimiento y en el dolor, hasta el punto que la imagen que más se ha quedado en el imaginario de esta parte del mundo occidente es la crucifixión del Cristo y todo el salvajismo que sufrió el Cristo. Y lo más importante de rescatar de todo eso que hizo el Cristo, que es la resurrección, es lo menos que se habla en nuestra cultura. Se hace más énfasis en el dolor y en el sufrimiento, de tal manera que el duelo y el dolor y el sufrimiento también tienen un componente cultural. A propósito de ese componente cultural, yo voy a referirle un cuento cuando era niño para aproximarlos a ese concepto cultural. Por ejemplo, cuando yo estaba niño, vivía con mi abuela y mi mamá en Barranquilla. Mi familia es multicolor. Encontramos negros, trigueños, blancos, pelo liso, pelo apretado, como dicen en la costa. Pero al lado de mi casa vivía una familia totalmente blanca. Ya dos casas de mi casa, de mi abuela, vivía una familia palenquera, negros totalmente. Un día cualquiera, escuchamos unos llantos desgarradores y mi madre le pregunta a mi abuela, ¿qué habrá pasado donde el vecino? A lo mejor el niño falleció porque estaba enfermo. Y allí yo escuché por primera vez la palabra muerte. No sabía que era la muerte. Y pues la gente lloraba, gritaba.
Al día siguiente fuimos al velorio, porque anteriormente en Barranquilla a los muertos se velaba en la casa y hacían 9 noches de velorio. Y bueno, ya al día siguiente yo pude ver el cajoncito, vi a la gente llorar y pues yo también empecé a llorar. Pues viví varios días preocupado por la muerte y pensaba que la muerte era algo malo. Pasaron los días y como a los 15 o 20 días, me imagino yo, no tengo la fecha exacta, escuchamos en la noche unos tambores y unos cantos. Pregunta mi mamá, hey, ¿y eso? Dice mi abuela, seguramente alguien murió en esa familia. Claro. Entonces, inicialmente me habían dicho que el niño de al lado murió y la gente lloraba. En esta oportunidad me contaba mi abuela que la gente palenquera, que es de origen negro, cuando alguien se muera, lo que hacen es un velorio cantado con música. Claro, yo ahí quedé totalmente descuadernado. No sabía si la muerte había que llorar o había que festejarla. En ese sentido, fíjense ustedes cómo mostramos dos culturas, cómo se vive la muerte. Por ejemplo, hay otras comunidades en África donde el velorio es solidario. ¿En qué sentido? Como ellos son conscientes que el espíritu y el alma es inmortal, ellos lo que hacen es que esa persona cuando fallece lo, lo tiran al campo y dejan que los buitres se los coman. Entonces, en ese sentido, es algo solidario. A nosotros, para los occidentales, diríamos, qué barbaridad, eso es un salvajismo. No, no, no. Ellos tienen muy claro que ese ser es un ser inmortal y que su alma y su espíritu se fue para otro lugar. Y que el cuerpo necesita compartirse con otro universo, y ese universo son los buitres, y los buitres necesitan alimentarse, y ese velorio lo consideran ellos como un acto solidario. Pues bueno, Occidente contemplaría eso como un horror. El otro aspecto importante en que se conceptúa o se ve el duelo en la medicina tradicional china, o mal llamada medicina china, porque en realidad esta es una filosofía que se llama tratar a través del arte del soplo. Soplo en chino significa un aliento de vida, significa un chi, ese aliento que permite que nos movamos, que nos reímos y que amamos, y que cuando ellos conceptúan que ese chi o esa luz que somos nosotros se concretiza a través de un espíritu con forma. Este ideograma que vemos aquí significa espíritu, lin. Somos producto de una luz que viene de la creación y se concretiza en un ser humano, en una planta, en una pulga o en un manantial. De tal manera que el animismo está también en las plantas, hasta el punto de vista que ya hoy la ciencia dice que las plantas sienten. Nosotros consideramos que es verdad, ese espíritu universal, ese espíritu que viene de la creación, se concretizó en una planta. En el caso nuestro nos concretizamos en un ser humano. Entonces, miramos un poquito lo que nos dice el ideograma de Lin. La parte de arriba, que es una parte curva, significa la decisión de lo innombrable. Nos viene a recordar que, dicen los orientales, existe una fuerza inconmensurable que entretiene y mantiene las cosas. Como no sé su nombre, le llamo Tao.
Y ese Tao no tiene ni principio ni fin, es inmortal. Y ese Tao se expresa a través del amor de una manera solidaria. Con lo cual, cuando yo afirmaba en el velorio o entierro solidario que estas tribus consideraban que el alma, el espíritu era inmortal, por lo tanto ellos no hacían un entierro, sino que compartían el cadáver con los buitres, era porque ellos entendían este ideograma. Es decir, si yo soy producto de una decisión de amor, soy producto de una decisión inmortal y que vengo de lo eterno, mi espíritu, por lo tanto, es inmortal. Mi espíritu, por lo tanto, ni se crea ni se destruye. Entonces, eso nos viene a recordar el ideograma de Lin. Y vemos abajo como si fuera un hombrecito con dos brazos. Eso significa hombre fuego, hombre nómada, no hombre sedentario. Y nos viene a explicar que ese hombre fuego se desarrolla a través de una energía sexual, o lo que llamamos nosotros energía espiritual sensible. ¿Por qué? Porque la sexualidad es una energía, es espiritual porque procede de un espíritu y es sensible porque está en todas partes. Oriente considera que la sexualidad no solamente es lo genital, la sexualidad está en todo. La sexualidad la expresamos con el arte, la expresamos con la emoción, la expresamos con todo lo que hacemos. En estos momentos yo, a través del verbo, que es la expresión del corazón, estoy prácticamente, si tomáramos el concepto de lo que nos dice este ideograma, estaría haciendo un sexo oral, porque a través de la palabra estoy expresando un sentimiento, porque ahí también hay sexualidad. Y no ven la sexualidad solamente en el aspecto genitalizado, sino que lo ven desde un punto espiritual, desde un punto de vista liberador, y que sería la manera como los antiguos entraban en fusión, en éxtasis con esa fuerza universal de la creación. Entonces, en ese sentido, ese sería el concepto de lo que nos quiere decir Lin. Entonces vemos, por ejemplo, que la primera parte, ese espacio curvo, nos indica la decisión del innombrable, inmortalidad. Nos recuerda que somos inmortales. Es una decisión de amor. La línea esta, la segunda, amor, sentimiento universal, dado al hombre, es amado. Es decir, nosotros amamos porque nos aman. La creación nos ama. Esa fuerza que nos entretiene y nos mantiene. Por eso debemos estar siempre enamorados de nuestro hacer, enamorados de la belleza que nos da la vida. Hace 2 días Bogotá despertó con un arco iris doble. ¡Wow! ¿Cómo uno no se va a enamorar de esta creación que nos muestra signos de esperanza? La otra raya vertical significa solidaridad, esa fuerza de unión de la creación, esa necesidad que tenemos, que no somos seres individuales y autónomos, necesitamos de los otros, compartimos, somos seres sociales. Fíjense que el aire que nosotros respiramos es un aire común para todos. Ahí se muestra la expresión de la solidaridad de la creación. Y finalmente el hombrecito, que significa un hombre fuego, un hombre nómada, que expresa que a través de la sexualidad podemos sublimar y sanar, y que la sexualidad es una vía de liberación, es una alquimia de sanación, y que a través de esa sexualidad bien vivida nos vamos a fusionar con la totalidad, con lo cual a través de la sexualidad vamos a hacer un vínculo o vamos a canalizar ese vínculo de amor. Entonces vean ustedes que hay 2 cosas a rescatar o 3 cosas a rescatar en todo lo que hemos planteado, y es que
Todo ser de humanidad es un ser de luz. Todo ser de humanidad es un ser espiritual. ¿Por qué? Porque somos un espíritu conformado. Es decir, que el señor Tron es un ser de luz, es un ser espiritual. Lo único es que el señor Tron aplica su espiritualidad y su luz para la xenofobia, para la guerra, para todo lo que conocemos de este ser. Pero en el fondo es un ser espiritual, es un ser de luz, porque a veces confundimos la espiritualidad y la luz y pensamos que, ay, es que Oscar es un ser de luz, qué bello. No, 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 no. Todos los seres humanos, por ser producto de esa creación y que somos una luz, porque todos los seres humanos emanamos calor, expresamos calor, esa luz pues se puede expresar de diferente manera. Entonces, para terminar, voy a concluir con una historia clínica y un ejercicio que nos va a permitir entender un poco todo esto de la cómo abordamos el psiquismo dentro de la medicina china. Entonces, ¿cómo abordamos esto dentro de la medicina china? Estoy aquí un poco liado con la tecnología, pero bueno. Rocker, ahí te estamos viendo. Listo. Entonces, voy a concluir con una historia clínica para poder redondear un poquito lo que hablamos del psiquismo en la tradición oriental. Una paciente que llegó esta semana de 34 años, una mujer casada, gerente de una corporación, llegó a la consulta y pues yo le pregunté, y la vi muy mal, le pregunté quién le había recomendado. La señora estaba muy parca, no quería expresarse. Y me dijo que vino porque una amiga que estaba muy mal le recomendó y que ella no creía en la acupuntura, pero su amiga le obligó prácticamente a venir. Entonces, cuando ella me dice que no cree en la acupuntura, le dije, ya somos dos que no creemos en la medicina china. Igual, yo tampoco creo en la medicina china. Entonces, empezamos a dialogar y a preguntarle qué le pasaba. Y me decía que ella venía porque tenía un picor en el cuerpo, una crisis de asma que había aparecido después de 20 años y que se sentía muy mal. Empecé a preguntarle cómo estaba su vida, si relacionaba su situación amorosa con lo que estaba pasando, y la mujer se molestó y me dijo que ella lo que quería era que le tratara el problema físico. En vista que esta mujer no expresaba, pues uno como terapeuta también tiene que entrar en esa fase de quietud y de contemplación. Nosotros en la medicina china manejamos otros sensores, hacemos diagnóstico por el pulso, hacemos diagnóstico por la lengua y hacemos diagnóstico por el color de la tez. Pues le tomo el pulso, le miro la lengua y evidentemente Wilmer decía que esos dolores, esos duelos se expresan en el cuerpo. Entonces vamos a notar que la lengua y el pulso nos va a indicar cuándo en un momento determinado ese psiquismo está alterado en un ser. Yo le voy a poner en el ejercicio que todos ustedes que están en este momento conectados, cojan el dedo pulgar y se lo lleven al centro del pecho, en medio de las tetillas. Colóquese el dedo allí. Háganse una leve presión. Suban el dedo ahora a tres distancias y se tocan en esa misma dirección, se tocan y se hace una presión fuerte. Ahora vuelvan al centro del pecho, donde iniciamos, y presionen un poquito más fuerte a ver qué sienten. Si sienten dolor,
es porque alguno de estos sentimientos que hemos hablado, de tristeza, de ira, de obsesión, de rabia, de pena, los tiene escogido. Normalmente esto es como una pantalla, este es un resonador que se llama la puerta de la sinceridad. No debe doler. Si les duele, les aconsejo que se hagan un masaje contrario a la manecilla del reloj 9 veces y posteriormente favoreciendo las manecillas del reloj se hacen 6 círculos para que eso empiece a desbloquearse. Entonces revisémonos a ver cómo estamos nosotros con esa puerta de la sinceridad, porque esa puerta de la sinceridad nos está expresando, como hablaba Wilmer, cómo el cuerpo se expresa en un lugar energético del ser. Entonces, hay personas que no se pueden tocar ese sitio, porque el dolor es insoportable. Entonces, esta mujer, como no quiso que realizar una historia de vida más larga, pues ya yo noté por dónde iban los tiros, le he punturado 12 minutos en la camilla y cuando le retiro las agujas empieza a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y ahora me dijo, qué pena con usted, pero ahora sí quiero expresar lo que me está pasando. Entonces, pues claro, nosotros tenemos recursos para hacer que ese ser exteriorice o haga catarsis frente a lo que está viviendo. Y eso fue el sentido del tratamiento que en ese momento utilicé. Y me contó que su esposo es un tipo, un ogro, un tipo celoso, que si se entera que está en la consulta de un doctor, es capaz de decirle que no vuelva más. Un señor que la persigue, un señor que no permite que tenga relaciones sociales porque es obsesivamente celoso, a pesar que es una mujer profesional que es gerente de una corporación. Además me contó que estaba viviendo un duelo de 4 meses por la pérdida de su padre y que con su madre no tiene una buena comunicación, mientras que le hacía mucha falta a su padre porque era el que medio le entendía. Además, me contó que venía de una familia católica, religiosa, ortodoxa, con lo cual en la familia, pasara lo que pasara, había que aguantarse al marido. Entonces, claro, cuando ella me cuenta toda esa historia, pues ahí estaba el problema. Ya una señora que tiene un problema de ¿qué? Una pena en el corazón. Está viviendo un recuerdo de un duelo que pertenece ¿a quién? Al pulmón. Además tiene rabia porque esa situación de celo y de angustia, porque vive mal eso, está afectando a su hígado. Entonces, fíjense, está el corazón que representa la alegría, está triste. Es una mujer que tiene una pena. El pulmón que lleva el recuerdo del dolor de ese duelo de su padre. Y el hígado tiene rabia, o sea, la rabia y la cólera, que es un sentimiento patológico del hígado, le está afectando su hígado. Por lo tanto, ese picor que tenía en el cuerpo, que tiene en el cuerpo, es producto de ese hígado alterado. El asma que aparece es producto de esa alteración patológica del pulmón, porque el pulmón maneja todos los problemas de vía respiratoria y de piel. Fíjense ustedes, tiene problemas de rasquiña, de picor, es un problema de la piel. Y el asma, que supuestamente se había curado, apareció, porque la energía del pulmón se alteró. Entonces, claro, lo increíble de todo esto fue que esa señora al día siguiente vino un 75% sin picor y sin crisis de asma. Pues ya vino más sociable, con una sonrisa más tranquila. Entonces, quiero decirle que como esos sentimientos alterados, como es el recuerdo, como es la alegría y como es la decisión, se alteran y afectan la salud. Entonces, así como esa mujer, viven muchas mujeres en este planeta sometidas al yugo de un machismo
que tiene a esta sociedad enferma. Y que la mujer hay que liberarla de eso, ¿no? Y hacerle un tratamiento liberador. Cuando ella me dijo que si su marido se enterara que venía a la consulta de un señor, pues le dije, cómprese, hay armas para eso, cómprese una arma de gas pimienta, algo así, o una arma eléctrica, y cuando aparezca lo asusta con un pepazo de esto, ¿no? Porque no hay que darle armas también sanadoras a las mujeres para que se defiendan de este yugo, ¿no? Entonces, claro, eso para contarle cómo se vive los sentimientos, y cuando esos sentimientos están atrapados en el cuerpo se expresa, lo que decía Wilmer, ¿no? Ese ser se encuentra desorganizado por dentro. Entonces, para finalizar, voy a compartir con ustedes unos pequeños masajes en unos lugares o canales de energías en que podemos acceder. ¿Para qué? Como decía Wilber y decía Clemencia, el dolor es algo natural, o el duelo es algo natural en el ser humano. Nos duele esta humanidad que permita que 13 niños fallezcan de hambre en el Cauca. Y bueno, sentimos dolor por eso. El problema del dolor es cuando se vuelve un sufrimiento permanente. Por ejemplo, cuando yo recuerdo mi primera pesca con mi papá en el río Magdalena en Barranquilla, lo vivo como algo bello, ¿no? Mi primera experiencia de pescar. Pero si yo vivo permanentemente en ese pasado, en ese recuerdo, pues ¿qué voy a hacer? Voy a entrar en una situación de melancolía, una situación de nostalgia. Y esa nostalgia y esa melancolía me va a dañar el pulmón. Y si tengo miedo, el miedo y el recuerdo son una mini bomba nuclear energética, en el sentido que el miedo y la melancolía me pueden provocar en un 100% un vitiligo. Cuando usted vea un vitiligo, esa persona tiene melancolía y tiene miedo. 5.000 años de experiencia de la medicina tradicional china lo ha demostrado y lo seguirá demostrando. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Clemencia comenzó esta charla con una respiración. Vamos a colocar la mano izquierda en la zona del ombligo y la mano derecha en la parte posterior a la dirección del ombligo. ¿Sí lo notan? Y vamos a respirar con el bajo vientre. Respiramos con el bajo vientre. Respiramos. Retenemos el aire un instante y por la boca, muy suave, expulsamos el aire. Igual hacemos una pausa antes de volver a tomar el aire. Tomamos el aire de la parte de abajo, retenemos y botamos por la boca. Hay miles de formas de respirar. Esta es una forma de respirar. ¿Qué estamos haciendo con este ejercicio? Estamos activando dos zonas importantes de la economía del chi o la economía energética. Estamos trabajando en el ombligo un resonador que se llama Chen Ken, Palacio de los Sentimientos. Y en la parte de atrás estamos trabajando en un resonador que pertenece al riñón, la puerta del destino o la puerta de la vida. Cada punto de acupuntura tiene un nombre. Y como ven ustedes, es un nombre poético. Estamos haciendo una poesía con la respiración. Diluyo mis emociones en el palacio emocional para abrir una puerta que me brinde otras opciones. Entonces, aquí, ¿qué estamos haciendo? Vamos a diluir los miedos. Y para trabajar en ese psiquismo, para fortalecer esa parte mental que hablaba
que hablé en las diapositivas anteriores, dice la tradición oriental, lo primero que hay que tratar en el ser es el Chen. Si una persona tiene el Chen poderoso, en armonía, en equilibrio, no tiene por qué enfermar. La persona que tiene un Chen débil, una persona que tiene un desequilibrio en su Chen, son las personas que son proclives a que cualquier sentimiento de lo que hemos hablado se quede atrapado en ello. En la tristeza, en el dolor, en el recuerdo, en la rabia, en la obsesión. Pero si la persona tiene un psiquismo poderoso, puede entender el duelo de una manera distinta, lo va a vivir en otro estado de conciencia. Y si entiende el ideograma de Lin o vive referenciado bajo el ideograma de Lin o el ideograma de espíritu, él va a ver todos esos acontecimientos como algo que pertenece al misterio y que él no tiene la posibilidad de atrapar ese misterio. Son aconteceres que ocurren, como dice el Tao, la vida es un transcurrir continuo. Y como esos seres de la cultura africana que tienen inmerso ese sentido de espiritualidad, de Lin, entienden que la mal llamada muerte, que se conoce en Occidente, no es muerte, finalmente es un cambio. La medicina tradicional o los pueblos de Oriente o esos pueblos primitivos conceptúan que la vida es movimiento, cambio, transformación, mutación y transmutación. Entonces voy a finalizar con algo muy importante, no me demoro más de 2 minutos, que es el masaje para fortalecer el psiquismo en general. Entonces miren mis manos. En mis manos tengo por aquí el canal de corazón. En el corazón es donde se anida el sentimiento. El corazón es como si fuera ese receptáculo que recibe los sentires de los demás órganos. Entonces, aquí tenemos ruta del espíritu. Tenemos aquí comunicación con la talla de jade. Párate, Roque, párate, no te vemos. Párate, Bueno, no des. aquí la mano la ven, ¿sí? ¿Sí ven la mano? Sí, perfecto. Bueno, cojo el dedo voy por aquí, en el pliegue me paro, encuentro un punto que se llama la puerta del ánima. El segundo sería la piedra sonora del templo de Jade. El tercero sería comunicar la talla de Jade. Y el cuarto sería la ruta del espíritu. Esto pertenece al canal de corazón. Entonces vamos a hacer un masaje en esos 4 resonadores. Miren cómo hago con mi dedo pulgar un masaje hasta que se ponga rojo la piel. En ambos lados. Mire, en esta mano también. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Y tenemos otro resonador que se llama la alegría de vivir. La alegría de vivir se encuentra cuando doblamos el codo de la parte interna en la parte final, donde se hace el pliegue. Ahí encontramos un resonador que se llama Kuye, alegría de vivir. Entonces vamos a hacer que hemos venido de abrir una puerta del ánimo, entrar a un templo sonoro, que nos lleva a una ruta del espíritu para que entre en una alegría de vivir permanente. Y finalmente, tenemos 2 resonadores, que son las barreras externa y barrera interna. Están a 3 distancias, miren los 3 dedos de cada uno de ustedes y se lo coloca aquí, en el centro. El de arriba también son 3 dedos. Y vamos a hacer una pinza. Aquí estamos protegiendo el corazón. Estamos activando todo ese psiquismo y el sistema inmune.
Con esto estamos haciendo una especie de alimento del chi para que nuestro psiquismo siempre esté en equilibrio y en armonía. Estos masajes se deben hacer diariamente durante 5 minutos en cada resonador. Por ejemplo, aquí 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos en la pinza, 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 5 minutos acá, 5 minutos acá, y los 5 minutos de la respiración. Entonces, pues esta es una forma de abordar, de mantener de una manera sencilla el equilibrio del Chen, que es lo más importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar un duelo, no solamente un duelo, cualquier enfermedad, hasta un cólico nefrítico es producto de esa desorganización interna de ese ser que lo ha llevado a expresarse a través de una piedra, esos rencores, esos cólera, todo lo que ustedes conocemos por ahí como la hipocresía, la rabia, la competitividad. Muchas gracias, ha sido un placer compartir un apéndice de la tradición oriental. Gracias. Muchas gracias, Roque. Maravillosa tu exposición. Qué bonito y maravilloso recordarnos que somos uno con la naturaleza y que el cuerpo nos habla, todo el tiempo el cuerpo nos habla, ¿cierto? Entonces, yo pienso que nos quedaron muchísimos elementos de esa armonía interna. Tenemos una pregunta en el público referente a que según los 5 elementos mutantes, ¿cuáles órganos se afectan más en el duelo y en el sufrimiento? ¿Y qué propone la medicina china para ello? Pues ya, ustedes vieron bueno, voy a intentar, mire, la medicina tradicional china contempla el ser como una totalidad. En un duelo se afecta todo, porque el sufrimiento, donde, como decía ahorita, todos los órganos sienten, todos los órganos se afectan. Por ejemplo, la ciencia hoy en día nos dice que el intestino delgado, los intestinos, tanto delgados como gruesos, son el primero o el segundo cerebro, porque se ha descubierto la microbiota, la macrobiota, que tiene que ver, de acuerdo como esté la microbiota, incide en la potencialidad del sistema inmune. Y que ese sistema microbiota está creado por bacterias. Y que dependiendo cómo está esa flora bacteriana, nuestro sistema inmune va a estar. Y fíjense ustedes algo. El estómago tiene una conexión directa con el corazón. De tal forma que muchas personas, cuando tienen un impacto de una noticia fatal, sienten el impacto en el estómago, porque precisamente tiene una relación con el corazón. Entonces, cualquier órgano puede afectarse. Evidentemente, vamos a encontrar que una persona puede tener más recuerdo, en ese caso estaría afectando más al pulmón. Es decir, más melancolía, más nostalgia, es decir, se quedó atrapado en el pasado. Ay, mi papá, mi mamá, mi tío, ¿verdad? O si tiene una pena, un dolor, un sufrimiento, está más encauzado en el corazón, ¿verdad? O si tiene rabia, estaría más encauzado en el hígado. O si tiene una obsesión permanente, está obsesionado, obsesión, sería más enfocado en el vaso, estómago. Posiblemente esa persona estará sufriendo de problemas digestivos, se le puede desencadenar una diabetes, o se puede engordar, por ejemplo, que eso es patrimonio del vaso. O puede estar sufriendo ese duelo con miedo. En términos generales,
en el duelo casi siempre está implicado el miedo. Porque, como les decía, el miedo es quizás la patología más evidente que sufre esta humanidad. ¿Por qué? Porque a nosotros nos crían con el miedo. Le tenemos miedo al papá, a la mamá, después miedo al maestro, después miedo a la universidad, miedo a enfrentar la vida, miedo a enfrentar el COVID, miedo a hablar en público, miedo a expresar los sentimientos. Finalmente, como dice Maquiavelo, quien controla el miedo, controla a la gente y se convierte en el amo de las almas de nosotros. Nosotros somos esclavos del miedo, hasta el punto que los sistemas políticos en que hemos vivido a través de la humanidad han utilizado esta herramienta ¿para qué? Para alienarnos, para esclavizarnos. ¿Y qué es lo que está pasando en este momento en la humanidad? Ante la situación que surge un virus contundente, la población la llevan a un pánico terrible donde asustan el miedo, y el miedo ¿qué hace? Inmunosuprime al sistema inmune. El miedo ¿qué hace? Afecta a los demás órganos, porque por ejemplo cuando yo estoy estresado pensando que va a pasar, que me va a caer el coronavirus, pues empiezo a tener también problemas de ¿qué? Miedo, de tristeza, voy a tener rabia por todo lo que está pasando y soy más fácil de que todo mi sistema interno, que decía Edwin, se desorganice. Así que el miedo es una herramienta de control, de dominación y de poder. Fíjense lo que pasa con la señora de la historia clínica. Le tiene miedo al marido, porque claro, esos celos obsesivos de este señor, hasta el punto que su chofer es una mujer, no permite que sea un hombre, ¿no? Mire el miedo que tiene el señor de inseguridad, que no cree en la relación de amor que tiene con esa mujer, ¿no? Entonces, el miedo es una patología que está imbrincado en todo el organismo. Finalmente, cuando yo hablaba que en la tradición oriental el hombre se contempla como una unidad, no una división. Cuando se altera el reino del agua, que corresponde al miedo, también se altera la madera, también se altera el fuego, también se altera la tierra y también se altera el metal. Evidentemente, en algunos casos va a predominar un sentimiento más que otro. Gracias, Roque, muchas gracias. Agradecemos mucho tu énfasis en que no somos solo cuerpo físico, no somos solamente este cuerpo, es muy importante. Ojalá que hayan podido reconocer sus miedos, sus duelos. Creo que la motivación pues, que hicimos al inicio, con gran éxito, Roque logra personificarlo y dejarles muchísimas herramientas para que en adelante ustedes puedan tener herramientas y puedan hacer sus rituales, hacer los suyos para mayor seguridad. Muy bien, entonces agradecemos mucho a todos por estar hoy acá. No tenemos más preguntas, sí. ¿Tenemos más preguntas? Sí, hay una pregunta que hace Oscar Acevedo por acá. Yo quiero responder esa pregunta, nos la hace ambos y nos dice de que si la emoción se ha fijado, anclado en una etapa del duelo, alegría maníaca, melancolía, ira, ¿qué hacer para que la emoción siga su rumbo? Entonces, bueno, como le estamos dando énfasis a lo simbólico, a lo que se ritualiza, pero entonces son experiencias que nos van a ayudar mucho en eso. Entonces, una experiencia simbólica para ese asunto es como en el inconsciente el tiempo no tiene dominio, es siempre presente. Puede ser hace muchos años, pero se vive la emoción anclada como puede ser al día de hoy, en este momento. Entonces hay ejercicios de acompañamiento para las personas que pueden hacer a nivel individual. Entonces, una de ellas, si una emoción está anclada en el tiempo, un ejercicio práctico es, por ejemplo, cuando se establece una línea del tiempo, la persona puede estar de pie
o puede estar sentada o acostada, pero necesita un guía para que se realice el ejercicio. Entonces el guía lo va a acompañar y le pide que se posicione en un punto del pasado, sea el tiempo que sea, hace 2 años, 2 meses, en que se le genere malestar, una emoción que no le permite tener tranquilidad. Entonces, cuando encuentre esa emoción, se hace tipo de relajación. Primero relajamos a través de un ejercicio de respiración, un ejercicio de relajación simple, se hace con los ojos cerrados y le pedimos que se visualice en ese momento donde se encuentra con esa emoción que está viviendo y que no le permite continuar su vida normal. Lo más intuitivo que llegue. Cuando llega ese momento específico, entonces ya lo que le pedimos es que nos recree el espacio. ¿Dónde se encuentra? ¿En qué lugar se encuentra? En mi casa. ¿En qué lugar de la casa? En la habitación, en la habitación. ¿Qué está pasando en este momento? Y siempre llevándolo en término presente. Como es inconsciente, es presente, siempre la vamos a llevar en término presente. Si ella dice, me pasó esto, ¿qué está sucediendo esto? Le vamos haciendo énfasis y señalando para poderla guiar. Entonces, siempre en términos presentes. Entonces, obviamente, cuando lo vamos recreando con la historia, le pedimos qué siente. Según la situación amenazante, dolorosa, irritante, la va a expresar, proviene de una situación específica, está acompañada por tales personas. Le vamos a pedir que donde la siente, y en el lugar que la siente, que por favor la aumente, la amplifique más, todo lo que pueda y que se permita sentirla, esa emoción, la sienta. Cuando lo haya sentido más, vemos el movimiento en los gestos, las manos, el cuerpo, intuimos que la emoción está aflorando y que se está apropiando de ella. Cuando no notamos eso, entonces vamos haciendo otro tipo de preguntas para llevarla allá. Cuando vemos que la emoción ha aflorado bastante, le hacemos la pregunta, ¿qué necesita? Pongámosle que se llame Andrea. ¿Qué necesita Andrea en este momento? Va a mentar cosas como seguridad, apoyo, atención, acompañamiento, lo que quiera expresar. ¿Y quién puede darte esa seguridad? ¿Quién te la puede dar? Puede decir el padre, ella misma. Le vamos a pedir de que lleve a esa persona simbólicamente a ese momento y que le va a entregar, le va a dar el regalo de eso que está pidiendo de manera simbólica a través de un objeto específico o que ella le dé la forma. Si de pronto no tiene quien le lleve esa, no tiene a quien le pueda llevar ese recurso, puede ser ella misma del futuro, quien se reencuentra con ella y le va a dejar algo muy especial. Y si es del pasado, entonces la Andrea, que tuvo los recursos en ese tiempo, que pudo actuar de muy buena forma, adecuadamente, con mucha fortaleza, para que le lleve los recursos a la Andrea de ese tiempo que no los tuvo. Y a través de un encuentro pues emotivo, simbólico, le entrega los recursos, le pedimos, necesitamos verificar cómo se siente en ese momento, qué sientes en este momento. Si expresa una sensación de bienestar que generalmente va a pasar, entonces le pedimos que lo amplifique. Sale la emoción que perturba, entra la emoción que acoge, que se permita experimentarlo y que lo amplíe más y más, que respire y la vamos llevando nuevamente al tiempo presente, va llegando. Es un ejercicio que puede incluso intensificarse más para experiencias pues ya muy graves como situaciones de acoso e incluso de abuso, puede hacerlo. Y hay otro tipo de ejercicios a través de visualización en pantallas de cine, de otros espacios que pueden hacerse. Entonces, requiere acompañamiento y ya cuando la persona está un poquito más afianzada en estos ejercicios, se les puede orientar asignándole otro tipo de ejercicios que ya se pueden hacer a través de una grabación. Entonces es un tipo de ejercicio que ayuda mucho para esto. Muchas gracias, Edwin. Roque, ¿tú qué dices a la pregunta que hace Oscar? Bueno, como aquí podemos notar una cosa muy importante. A veces la gente plantea que la tradición oriental no se podría complementar con Occidente. Claro que sí. Evidentemente, después que ese paciente haya hecho esos ejercicios de psicoterapia o haya tenido una atención de psicoterapia, desde el punto de vista del chip o del soplo, podemos también ayudarle.
debo recordarle que lo bonito que tiene el lenguaje del soplo, el lenguaje del chi, es que nuestro cuerpo tiene un lenguaje de chi, de soplo. Digamos que en la anterior situación lo que predominaba era el recuerdo, creo yo, ¿no? El recuerdo, la nostalgia, eso corresponde al pulmón. El pulmón tiene unos resonadores que corresponden o unos sitios donde podemos acceder para diluir ese recuerdo. Pues bueno, ya eso ya requiere de un conocimiento del lenguaje energético, pero sí es posible ayudar a ese ser en su propia estructura de chi, de soplo, en un lugar específico, ir a utilizar una aguja, un calor, un masaje, un chikung o una canción en ese lugar con la intención de diluir. Además que estamos diluyendo ese sentimiento que lo tiene atrapado, en la medida que yo potencialice ese órgano como tal, como una entidad anímica, psíquica y espiritual, él empieza a equilibrarse y va a dar una respuesta distinta a esa situación que está viviendo. Excelente, Roque. Hay otra pregunta. Yo creo que vamos a hacer la última pregunta. Carlos nos dice una pregunta. ¿Hay algunas acciones o movimientos con las manos que permitan equilibrar la vida interna, tristeza y alegría? Eso sería para Roque, ¿cierto? Sí. Evidentemente, o sea, la medicina china tiene un arsenal diríamos que de recursos. Pues él habla de las manos. Evidentemente, una forma de tratar el chi, de mover el chi, es con la poesía del chikung. Sí, hay muchos chikunes, pero lamentablemente el tiempo no nos da para adentrarnos en esto. Pero el que quiera un poquito indagar sobre el chikung, en el PESL, algo así, no sé, la palabra no la tengo todavía grabada, que estoy por ahí manejando y que he compartido con ustedes. Hay algunos ejercicios de Qigong que les puede servir para eso. Pásenle, pásenle. Muchas gracias. Pásenle. Qué bien, Roque, gracias. Los invitamos, el que esté interesado, qué rico, a tener consulta con Roque. Está la página, los invitamos a visitar nuestra página. Puede llegar por nuestras redes sociales, por Facebook y por Instagram, por el correo electrónico. También los invitamos a suscribirse en YouTube, en nuestro grupo. Y bueno, tendrá toda la atención que usted desee. Puede ver, visualizar pues qué tipo de servicios estamos ofreciendo. Muchas gracias por su participación. Por favor, al salir, cerrar sus sesiones y al abandonar la sala. Quiero compartirles, último, ya para finalizar, dejarles un pensamiento como una reflexión, que solo las personas que son capaces de amar intensamente pueden sufrir también un gran dolor, pero esta misma necesidad sirve para contrarrestar su dolor y curarlos. Buena tarde, que estén muy bien.